En estos días estamos recordando la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, abriendo la palabra de Dios para indagar acerca de este evento único e irrepetible dentro de la historia de la humanidad, de cómo Dios se encarnó en la persona de Jesucristo para después morir en la cruz y resucitar el tercer día, para rescatar para sí un pueblo escogido y especial que le adorará ahora y por toda la eternidad. En la predicación de hoy, y siempre con la ayuda de Dios, en vez de estudiar un pasaje completo, nos acercaremos a una serie de versículos de la Biblia que tienen un hilo de oro que corre a través de ellos tocante a la resurrección de Jesucristo de la cruz del Calvario. Juan 11, 25 y 26 dice: Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Este primer pasaje que vamos a mirar nos sitúa en el tiempo antes de la muerte de Jesucristo, donde Él mismo está anunciando que habrá una resurrección, la suya. De esta declaración también podemos recabar que Él tiene poder para resucitar a quien Él quiera. Lo podía hacer entonces cuando estaba en la tierra acompañado de los discípulos y lo puede hacer ahora, y en esto demuestra su omnipotencia. Todos un día moriremos, seamos creyentes o no, pero la promesa que Jesucristo ofrece a esta pobre humanidad es que cuando ese día llegue, para el creyente será un día de regocijo en vez de tristeza, porque Cristo promete que todo aquel que vive y cree en Él no morirá eternamente. Esto es un mensaje de aliento para cada persona que haya puesto su fe en el Señor, porque nos va a cuidar y estaremos bajo su protección hasta que llegue ese día. Veamos lo que dice Marcos 16:6. Mas Él les dijo: No os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Nos encontramos frente al sepulcro de Jesucristo, y las mujeres llegan con especias aromáticas para ungir el cuerpo de Jesús, pero al llegar ven con asombro que el sepulcro está vacío. Nos podemos imaginar cuál fue su reacción, de angustia, de perplejidad, de miedo, de espanto. Buscan a Jesús, pero no lo encuentran. Buscan su cuerpo con la esperanza de ungir su cuerpo para tapar el olor a putrefacción, pero no está allí. Había resucitado. Hay gente que hoy siguen buscando a Cristo entre las imágenes muertas fabricadas por el hombre, elaboradas de muchos materiales, algunas decoradas de oro, pero ahí no está Jesucristo. Lo único que encuentran es la putrefacción de una religión falsa que no ofrece ninguna salvación ni esperanza para la vida futura. Querida alma que me escuchas, Jesucristo ha resucitado, y la única forma de acercarte a Él es yendo en arrepentimiento y fe, y no poniendo tu fe en las imágenes y las estratagemas inventadas por los hombres. Lucas 24, 6 al 8 dice: No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. El pasaje de Lucas recoge las palabras de los dos ángeles que llegaron al sepulcro para hablar con los allí presentes. Estos hombres en ropas resplandecientes les hace memoria de lo que Jesús les había dicho cuando estaban en Galilea, que sería entregado a hombres malos, que moriría una cruel muerte en una cruz, pero que al tercer día resucitaría. Y es por ello que no estaba en el sepulcro, había resucitado como había anunciado. Parece ser que como seres humanos tenemos una memoria bastante limitada, algunos más que otros, y esta es una de las razones por las que nos congregamos, para escuchar la palabra de Dios y pasajes como este, que ya los hemos oído anteriormente, pero que necesitamos constantemente refrescar la memoria. Los ángeles, al hacerles memoria a las mujeres que estaban en el sepulcro, de pronto recuerdan las palabras que Jesús les había pronunciado anteriormente, y esto les sirvió de gran gozo. En Tesalonicenses 4:14 leemos:
porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. La palabra de Dios nos es dada para guiarnos, para instruirnos, para alentarnos. Jesús murió y resucitó. Los dos son elementos imprescindibles de nuestra fe. Uno no puede existir sin el otro. Si Jesucristo solo hubiera muerto, habría pasado a la historia meramente como un mártir y no como el Salvador, y obviamente para resucitar, uno primero tiene que morir. Jesús murió y resucitó, y todos aquellos que han depositado su fe en Él también resucitarán a vida eterna, pero para hacer esto hay que creer que Jesucristo realmente murió y resucitó el tercer día. Pero muchos no creen que Jesucristo realmente murió en la cruz. Esto sería la postura musulmana y la de muchos otros, queriendo así quitarle el valor de la resurrección de Jesucristo y lo que todo ello implica. Primera de Pedro 1, 3-5 dice: «Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero». La vida del creyente nacido de nuevo debe ser volcada a la oración de gratitud por la gran misericordia con la cual nos ha colmado Dios, porque gracias a la muerte y resurrección de Jesucristo, Dios nos hizo renacer para una esperanza viva. Antes de conocer a Cristo, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, éramos cadáveres, no lesionados o malheridos, totalmente muertos. Y por la misericordia de Dios, Él nos hizo renacer, no para unos cuantos meses o años más, sino para una esperanza eterna. Estas no son promesas vacías, no son engaños publicitarios, no son utopías políticas a donde se prometen metas inalcanzables. Aquí se está hablando de una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Sin la resurrección de Jesucristo de la cruz, nada de esto sería posible. Hay que recordar que todo esto no se hará en nuestro poder, sino en el poder de Dios, quien nos guardará con su poder mediante la fe, que Él también nos proporciona, y todo esto trabaja en conjunto para que alcancemos la salvación manifestada y reservada para cada hijo escogido. En el pasaje de 2 de Corintios 5, 14-15 leemos: «Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos». Este versículo habla del amor que nos constriñe, que nos mantiene en el camino recto, nos mantiene en nuestro andar con el Señor Jesucristo juntos, como un escuadrón de soldados. Es el amor de Jesucristo el que nos alienta y nos empuja a seguir en nuestro servicio al Señor. Dice el texto: «Uno murió por todos sus escogidos». Ese uno, siendo Jesucristo, fue un sacrificio inconmensurable, irrepetible e incomparable. Murió en sustitución nuestra, por todos aquellos que irán a Él en arrepentimiento y fe, para que vivan una vida en abundancia. Toma nota que el versículo dice: «Ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos». Querido amigo, la vida de la persona que ha sido transformada por el Espíritu Santo de Dios ya no le pertenece, la ha cedido completamente al Señor Jesucristo y no puede, no debe continuar viviendo una vida egoísta donde tiene prioridad sus anhelos, sueños y metas materialistas. La persona transformada por el Espíritu Santo ahora vive para Jesús, vive para agradar a Jesús, vive para caminar junto a Jesús lo más cerca posible, porque aquel murió y resucitó por ellos. Y como ya hemos dicho, si Cristo no hubiera resucitado, todo habría quedado en la historia como un buen hombre que sanó y dio de comer a muchas personas milagrosamente. En 1 de Corintios 15:21 leemos: «Porque por cuanto la muerte entró por un hombre,
también por un hombre la resurrección de los muertos. Nos gusta hablar más bien poco de la muerte, pero esta muerte fue singular, fue una muerte que cambió toda la historia humana, fue una muerte especialmente poderosa, que transformaría la vida de incontables personas a través de los siglos. El texto nos dice que a través de un hombre vino la muerte, tanto física como espiritual, a toda la raza humana, pero que a través de un hombre, Jesucristo, Dios hecho hombre, el Dios encarnado, a través de un hombre vendría la resurrección a vida eterna de todos aquellos que se tienen que salvar. El pecado de Adán nos ha contaminado a toda la raza humana. Nos puede parecer extraño que a través de una sola persona haya habido tanto alboroto, pero cuando lo ponemos en su contexto correcto, si miramos lo que hay detrás de un solo pecado, podemos comenzar a entender el porqué de la gravedad de este pecado adámico. La razón por la cual este pecado haya sido tan impactante es que Dios odia todo pecado, sin excepción. Dios no puede tolerar el pecado porque es un Dios 3 veces santo. El pecado es una abominación a Dios. Proverbios 6, 16 a 19 dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aun 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Está claro que Dios aborrece el pecado. Adán recibió una instrucción muy clara y directa de parte de Dios, pero él quebró esa orden de no comer del árbol del conocimiento del bien y el mal. Esa desobediencia se nos ha transmitido a todos y nacemos cada uno de nosotros con esa semilla de maldad dentro de nuestro ser. La muerte la hemos heredado por culpa de Adán, pero gracias a la misericordia de Dios, Él ha provisto una salida a todos aquellos que acuden a Él en arrepentimiento y fe para poder degustar de la salvación eterna gracias a la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 6, 5 a 6 dice: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Dice, plantados juntamente con Él, juntamente con Cristo. Esto ocurre en el momento de la conversión. Estamos juntos y estaremos inseparables de Él para siempre. Por lo tanto, al igual que hemos muerto a nuestros pecados, seremos igualmente resucitados, compartiremos los beneficios y disfrutaremos del gozo y la alegría que solo nos puede dar Cristo. Nuestro viejo hombre es la naturaleza corrupta que habíamos heredado de Adán. Se llama viejo porque es el veneno de la vieja serpiente, la que aparece en Génesis, con la cual fue infectado el hombre. Somos crucificados junto con Cristo para que el cuerpo del pecado sea destruido para siempre, para que no seamos esclavos de él. No debemos entretenerlo, debemos, en las fuerzas del Señor, combatir contra él todos los días y todo el día. No debemos darle paso ni excusa para que entre en nuestras vidas. Debemos ser vigilantes y estar de guardia continuamente contra él, y todo esto será posible gracias a la resurrección de Jesucristo. Antes éramos esclavos del pecado, ahora, después de nuestra conversión, si realmente hemos entregado nuestras vidas a Jesucristo, ya no servimos más al pecado. Filipenses 3:10 dice: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Podemos conocer a Cristo y el poder de su resurrección solo por una vía, entregando nuestras vidas a Él. El anhelo del creyente nacido de nuevo es conocer más a Cristo. Al igual que el apóstol Pablo, nuestro conocimiento de Él será imperfecto e incompleto en esta vida, pero continuamos adelante, deseosos de conocer los misterios y las glorias del Hijo de Dios, las insondables riquezas de su gracia, de su gran salvación y los beneficios de ésta.
El poder de su resurrección no solo se refiere al poder que se manifestó cuando resucitó de la muerte el Hijo de Dios, sino también la influencia que éste tiene sobre otras cosas, como la resurrección de cada persona nacida de nuevo. Al igual que Cristo resucitó, nosotros también, como ya hemos visto en los otros pasajes, resucitaremos porque la resurrección de Cristo sirve como un patrón ejemplar. Nuestros cuerpos serán resucitados y conformados como el cuerpo glorioso de Cristo. Y todo esto era lo que el apóstol estaba deseoso de conocer, estos misterios, estos secretos. La muerte y resurrección de Cristo significa que cada hijo de Dios, cada oveja de su prado, estará justificada delante de Dios Padre, como bien dice Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. La regeneración del alma, su conversión, su justificación, es gracias a la resurrección de Jesucristo, a la abundante misericordia de Dios, quien con su poder resucitó a Jesucristo para nuestro bien eterno. En el pasaje de Mateo 20, 18-19 leemos: «He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará». Cristo es quien está hablando a sus discípulos. Será la última vez que va junto con ellos a Jerusalén. Les está diciendo que presten atención a lo que les dice, porque unas cosas extraordinarias van a ocurrir. Lo que Jesús está compartiendo con sus discípulos fue profetizado siglos atrás, en pasajes tal como el Salmo 22:1, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor?», donde se registra la absoluta soledad de Jesucristo en la cruz, mientras estaba expiando todos los pecados de sus escogidos, una soledad por la cual tenía que atravesar solo. Y en Isaías 53, 1-3, donde se relata el maltrato que nuestro Salvador iba a recibir, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Todo lo que se había profetizado en este y otros pasajes se llevaría a cabo al detalle. Nuestro texto de Mateo 20 hace un resumen sucinto de los acontecimientos de los últimos días de nuestro Señor Jesucristo en la tierra, todo a favor nuestro, a favor de cada hijo de Dios nacido de nuevo. Que el Hijo del Hombre será entregado, aunque no dice por quién, aunque sabemos quién lo traicionaría. Sería Judas, uno de los discípulos, pero en ese momento de la historia no tocaba dar a conocer quién iba a ser, pero sí especificaba a quién iba a ser entregado. Será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas. Estos eran los enemigos acérrimos de Cristo, quienes buscaban su muerte. Y le condenarán a muerte. Aunque ellos no lo condenaron directamente a muerte, ya hicieron lo posible para que muriese nuestro Señor a mano de los romanos. Por eso el texto sigue diciendo: le entregarán a los gentiles, concretamente a Pilato, un gobernador pagano. Y a continuación, cada paso se detalla, para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen. Cada acontecimiento que nuestro querido Salvador, aquel que no hizo ningún mal, aquel que jamás pecó, tendría que sufrir, fue enunciado en el pasaje, para que finalmente, gloriosamente, triunfantemente, resucitará para salvarnos de nuestros pecados, para salvarnos de nuestra mala vida, de nuestros fallos y desastres personales. Todo fue pronunciado por nuestro Señor y Salvador a sus discípulos, anunciando su muerte. El que era sin pecado, muriendo en nuestro lugar. Quisiera terminar con el primer pasaje que vimos al principio, Juan 11, 25 y 26. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto?
Querida alma que me escuchas, si has entregado tu vida a Jesucristo y estás caminando junto a Él cada día y estás obedeciendo sus preceptos, sus leyes y mandamientos, entonces su resurrección es el acontecimiento más grandioso que debes celebrar y por el cual darle las gracias cada día, y no solo en estas fechas cuando recordamos su muerte y resurrección especialmente. Sin su resurrección no tendríamos ninguna esperanza, su muerte habría sido en vano, pero tenemos la gran promesa que todo aquel que vive y cree en Él no morirá eternamente. Esa es la esperanza que tenemos como creyentes, ese es el regocijo que solo Cristo nos puede dar y que solo nosotros podemos tener como hijos suyos que somos. Pero querido amigo que me escuchas, si no has entregado tu vida a Jesucristo, tú no podrás disfrutar de la vida eterna, y la palabra de Dios te avisa que solo puedes esperar la condenación de parte de Dios. Si este es tu estado espiritual, tu vida está en peligro eterno, porque tus pecados no han sido perdonados, los arrastras y todo lo que puedes hacer con tus propias fuerzas para tratar de eliminarlos no servirá para nada. Y las falsas religiones inventadas por los hombres tampoco te servirán absolutamente para nada, porque no pueden proveerte de la salvación de Dios. Pero las buenas noticias del Evangelio de Jesucristo son que sí puedes tener la salvación, sí puedes tener tus pecados borrados, sí puedes tener una esperanza de no morir eternamente, y es yendo a Jesucristo en arrepentimiento, poniendo tu fe en Él. No hay otro camino a Dios. Jesús dijo: «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente». ¿Crees esto? Espero que sí lo creas, y si no lo crees en estos momentos, oraremos para que el Espíritu Santo de Dios cambie tu corazón, para que puedas creer esta promesa, y que Dios te quite las escamas de tus ojos, para que puedas ver espiritualmente y te salve de tu condición. Solo así podrás tener la vida eterna, solo así podrás tener tus pecados borrados para toda la eternidad. Que así sea. Amén.